Dios los bendiga, hermano. Estoy aquí, este es mi canal, Conoceré la Verdad y la Verdad te hará libre. Mi nombre es Iván Ortega Jiménez. Estamos aquí hoy para enseñar algo sobre la Torá. Teníamos rato que no montábamos un video, pero nuevamente estamos aquí para la gloria del Eterno. Vamos en lo posible voy a tratar de enseñar sobre el día de reposo, sobre la Torá, la ley. Y para eso he tomado este versículo de Marcos 6 hasta el capítulo 3 del 1 al 3. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le he dado? Y estos milagros que por sus manos han hecho. ¿No es el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, tenemos este versículo para enseñar y hablar algo del día de reposo. Si usted lee aquí con cuidado, se da cuenta que el Señor Jesucristo, Yeshua, estaba enseñando un día de reposo. Lo que sucede es que a veces se lee la Biblia y no se tiene en cuenta lo que se lee, y no tenemos en cuenta, y a veces ponemos más la mirada en la enseñanza de los hombres y no en la Biblia. Aquí nos damos cuenta que el Señor estaba enseñando en un día de reposo. Así que cada día de reposo Él iba a las sinagogas de ellos a enseñar. ¿A enseñar qué? La Torá. ¿Qué es la Torá? Son los mandamientos y estatutos y decretos y ordenanzas que el Señor Altísimo, el Dios Todopoderoso, le dio a Moisés allá en el monte Sinaí para su pueblo Israel y para todo aquel que quiera entrar a la vida eterna. Ninguna persona que no guarde la Torá ni los mandamientos ni va a ser salvo, porque eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. En Primera de Juan 3:5 dice que es transgresión, que es pecado, es infringir la Torá, la ley. Todo aquel que niega la Torá, la ley, está cometiendo pecado. Yo comencé en el Evangelio enseñando como nos enseñan, pero habían cosas que no me cuadraban cuando yo escuchaba a alguien enseñar, y me decía: ¿qué sucede? Que a veces enseñan unas cosas y en la Biblia hay otras. Y yo miraba el día de reposo, pero como en el cristianismo enseñan que el día de reposo, la Torá o la ley fue abolida, pero eso lo enseñan, pero usted la busca y no la encuentra. Ahora poquito me encontré con un teólogo, un maestro del cristianismo. Yo tengo muchos años de estar en el cristianismo, y comenzamos a hablar, y yo le decía: yo también estuve ahí, pero hoy en día estoy en las raíces hebreas, estoy congregándome en las raíces hebreas. En lo posible trato de guardar la Torá, la ley, no a plenitud como algunos creen, pero sí tratando de guardar el día de reposo,
guardando la Torá, cuidándome en los alimentos, porque eso es parte de la ley de Dios, de los mandamientos de la Torá. Y entonces él se quedaba así mirándome y compartimos algunas cosas. Y yo le dije, le hablé sobre la Torá y todo eso, y él se fue callado. Y yo le dije, bueno, ya usted sabe lo bueno y lo malo. Y que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y la Torá es parte de la vida de un creyente. La Torá no se guarda para ser salvo. La Torá se guarda porque somos salvos. Por eso se guarda la Torá. Y aquí le voy a buscar otro versículo en San Lucas 4:17. En Lucas 4:17. Y dice así, voy a comenzar en el versículo 16, San Lucas 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, lo hacía cada sábado, y se levantó a leer, y se le dio el libro de los profetas, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Como usted se da cuenta, él estaba enseñando un día de reposo. Dice que cogió el libro y lo enrolló. Ese libro es llamado Torá, pero se enrollaba, porque la Torá son dos partes que así usted la abre y la cierra. Y la Torá solamente en aquel tiempo del Señor tenían acceso los levitas, los ministros que enseñaban los rollos. Los demás eran personas que escuchaban lo que decía el ministro o el sacerdote en el libro de la Torá, en el rollo. Aquí también voy a tomar otro versículo en San Juan 6, capítulo 4, 6, del 44 al 47. Vamos a otro versículo. A San Juan 5, 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? ¿Qué es lo que escribió Moisés? ¿Y de qué está hablando el Señor? De la Torá, de los mandamientos que recibieron en el monte de Sinaí, que el Señor le dio a Moisés y al pueblo de Israel para que lo cumpliese. Y aquí el Señor dice: si usted no le cree a Moisés, o sea, en otras palabras, si usted no le cree, no cree en la Torá, ¿cómo puede usted entender o creerle a Jesús o a Jesucristo que usted no conozca? ¿Cómo si usted no cree en la Torá?
no cree en los mandamientos, no cree en los escritos, no cree en Moisés ni en los profetas, porque si usted no guarda la Torá, si no guarda la ley, entonces usted no le está creyendo a Dios. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad los mandamientos. Todo aquel que dice que me ama y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Mandamiento ahí significa Torá. Aquí vamos a otro escrito, vamos a ir a Hechos 15, del 19 al 21. 15, del 19 al 21 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, porque a Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique. Dice, porque a Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, de donde es leído cada día de reposo. Este otro versículo que lo han malinterpretado, porque ahí dice que cuando uno se entrega, que ahí no se está hablando de no. Ahí si usted lee cuidadosamente atrás, dice es alguien que se estaba convirtiendo, entonces le dijo, no, pero ahora no coman ahogados de sangre, fornicación y adulterio, apártense de eso. Pero como ellos iban cada sábado a escuchar la Torá en la sinagoga, los apóstoles dijeron, pues allá los sábados, cada día de Shabbat, allá hablan sobre los mandamientos y los estatutos. O sea, ahí no se le estaba diciendo le estaba prohibiendo muchas cosas, pero como iban a escuchar enseñanza cada día de reposo, ahí se le iba enseñando lo que es y lo que no es, lo que se debía guardar y lo que no se debía de guardar, poco a poco, lentamente y con mucho temor y temblor. Eso es lo que enseña. Vamos un momentico a leer acá, ya para ir terminando. Vamos a leer en San Lucas 16:19. Dice el rico y Lázaro. Presten mucha atención. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés
y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Usted escuchando bien, usted comienza a leer esta parábola que dice el Señor, que está leyendo el Señor Yeshua, y dice que aquí tienen a Abraham y a los profetas. Cuando menciona Abraham quiere decir la Torá, porque la Torá, la ley, los mandamientos, los estatutos, Dios los dio a Abraham, por medio de Abraham, a su pueblo Israel. Y a todo aquel que quiera ser salvo, tienen que ser añadidos a los mandamientos y a los estatutos del pueblo de Israel. Tienen que ser injertados entre las ramas que Pablo dice, un injerto ahí en Romanos, para ser salvo, para poder entrar a la vida eterna. Aquí claramente dice que aquí tenemos a Moisés y a los profetas. Y si usted no le cree a Moisés y a los profetas, si usted no le cree a la Torá, no le va a creer al Señor. Ahí mismo lo dice, que si no le cree no le va a creer a Moisés, no le va a creer aún si algún muerto, o si alguna persona muerto se levantaría y predicaría la Torá, porque el Señor Yeshua murió y resucitó, y Él te enseñó la Torá, predicó la Torá, y hay muchos que lo niegan y no le creen, y quieren llevar una fe a su manera. Dice, no, yo creo así, yo pienso así, y el Señor tiene que aceptarme así, pero esa es una falsa fe, es una fe vana, porque el Señor no va a coger lo que usted diga, ni sus mandamientos, ni sus estatutos, ni sus pensamientos. Dios dejó unos mandamientos y unos estatutos que se llama la Torá, para que todo aquel que en él crea lo guarde. Vuelvo y le digo, no, la persona no guarda la Torá para ser salvo, le guarda porque es salvo, porque ha creído en la salvación, porque ha creído en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios tiene un pueblo que tomó para sí, ese pueblo es Israel, y les dio unos mandamientos, unos estatutos, la ley real, la Torá, para que nosotros la guardáramos y le hiciéramos en lo posible cumplirla y llevarla. Aunque a muchos no les guste esto, pero nosotros no estamos para que nosotros mismos nos guste lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos para cumplir los mandamientos y los estatutos del Dios viviente, del Dios Todopoderoso. Hermano, esta es la enseñanza que en este día hoy, día de reposo, hoy doy. Hermanos, que Dios los bendiga y estén orando por mí y por mi familia, que el Señor me dé sabiduría, que me dé un corazón sabio y entendido para poder seguir enseñando la Torá, los mandamientos, los estatutos y la ley de Dios, con mucha humildad y mansedumbre. En verdad que necesitamos de esta oración. Dios les bendiga, hermano. Shabbat Shalom.